Sí, bueno, probando. Testing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para que se oiga internacional. Buenos días, qué gusto verlos nuevamente. A mí sí me da mucha emoción verlos cada domingo. Fíjense que, mande, también el miércoles, porque los de los miércoles, amén. Los de los miércoles son los que van al cielo, dice Martín. También los del domingo, claro que sí. No, sí, es una broma que yo empecé a hacer, porque les digo, los de los miércoles son los que van al cielo porque son los que están buscando más fuertemente al Señor. Pero no, aclarando el punto para aquellos que nos ven, que no se me vayan a confundir. Si usted recibió a Cristo, usted se va al cielo. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Ahora, esa es la promesa, pero también hay que sostenerse. También hay que mantenerse firme. También hay que ser obedientes. Bueno, hay una serie de cosas, ¿verdad?, que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Y hay una alabanza que hoy no nos tocó cantarla, pero hay una alabanza que a mí me llama mucho la atención cuando la empezamos a cantar, y al principio decía yo, qué padre, y cada día que la cantamos me gusta más. Y es una alabanza que dice: así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Y mire, yo sé que la mayoría de nosotros estamos trabajando en alguna batalla, peleando alguna batalla. Todos los días peleamos batallas. Hasta para levantar a los chamacos para ir a la escuela, eso es pelear una batalla. Y los papás, díganme si no. O acostarlos temprano, ¿verdad? Esa es otra batalla. O despegarles el aparato electrónico, esa es otra batalla. Pero enfrentamos batallas financieras, enfrentamos batallas con nuestra salud, batallas con nuestra familia, enfrentamos todo tipo de batallas. Y mire, la gran mayoría de esas batallas, si nosotros vencemos en lo sobrenatural, en lo físico, esa batalla está ganada. Vamos a vencer también en lo natural, porque usted tiene que saber que lo sobrenatural tiene un peso muy fuerte, gobierna todo lo natural. Bueno, para lo que para nosotros es natural. Para nosotros lo sobrenatural debería de ser también muy natural. Y tenemos que esforzarnos para que así sea, para que lo podamos ver de esa manera. Y hablando de batallas, hay una batalla que a mí me llama mucho la atención y usted la debe de recordar, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, y es la porción con la que vamos a iniciar esta mañana. Y vamos a empezar a leer Éxodo 17 a partir del versículo 8. Y dice así. Acuérdense que yo traigo una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. No se alarme, pero váyame por ahí siguiendo en la versión internacional, debe ser muy similar. Y dice: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon
a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo. Léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, por esta tu escritura. Permite, Padre, que la enseñanza, la palabra que hoy se derrama en este lugar, quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, la podamos llevar a la práctica, que podamos caminar por fe en todo momento y que nunca olvidemos, Señor, que nunca olvidemos que tú peleas nuestras batallas. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, ¿quién de aquí está peleando batallas actualmente? El día de hoy. Yo creo que la mayoría, aunque levantaron la mano 2 o 3 nada más, pero yo creo que la mayoría estamos enfrentando una batalla. Y le digo, todos los días enfrentamos batallas. Hasta para hacer rendir el dinero es una batalla. Estamos peleando batallas en lo familiar, estamos peleando batallas en lo financiero, en la salud, en el matrimonio, con los hijos. Estamos enfrentando todo tipo de batallas. Pero estas batallas, déjeme le digo, que las podemos y las debemos pelear en lo espiritual. Y es bien importante que las peleemos de una forma espiritual. En el pasaje que acabamos de leer, acabamos de ver que el pueblo de Israel tenía muy poco de haber salido de Egipto. Tenía muy poco camino recorrido aún. Y tuvieron que enfrentar una guerra, tuvieron que enfrentar una lucha, una pelea, una batalla. Y muy seguramente no lo dice con demasiada claridad o con detalle o con lujo de detalle la escritura, pero Moisés, todo lo que hacía y todas las instrucciones que le daba al pueblo de Israel era de acuerdo a lo que Dios hablaba con él. Todo lo que, las instrucciones que Dios le daba a Moisés, que le dirigía a Moisés, él las compartía con el pueblo y él se movía bajo esas instrucciones. Tenemos que recordar que él, antes de ir a libertar al pueblo, cuando el Señor lo manda, le dice: Señor, si tú no vas, yo no voy. Si tú no me acompañas, vete consiguiendo a otro, ¿verdad? Ve metiendo ahí para que hagan un casting o algo, para que busquen a otro, porque yo no voy. Entonces, finalmente el Señor le dice a Moisés y le promete que siempre va a estar con ellos, que él va a ir delante de ellos. Así que el pueblo salió, usted sabe la historia, el pueblo sale de Egipto, se dirige a la tierra prometida, perdón. Y en esta porción que estamos leyendo, se asentaron, pusieron un campamento en este lugar que se llama Refidim. Y usted sabe que campamento es un lugar donde podemos ir a descansar. En este caso ellos se asentaron ahí porque necesitaban un descanso, necesitaban recobrar fuerzas. Es como cuando los varones llegan de trabajar y lo que buscan es un campamento, ¿verdad? Un refugio en su casa donde poder descansar, donde poder ver los partidos del Cruz Azul aunque pierdan.
Pero ellos lo que buscan es llegar y descansar. Cuando el pueblo es llevado a este lugar para que asienten un campamento, era porque el Señor sabía que era necesario que descansaran. El descanso también es algo que el Señor nos da. Es algo con lo que el Señor nos premia. Cuando nosotros estamos llenos de estrés, de cosas por hacer y que no podemos ni siquiera dormir, créame que eso no es de Dios. Porque también el descanso es un regalo de Dios. Usted tiene que poder descansar. Usted tiene que poder recobrar fuerzas. Y en este caso el pueblo de Israel estaba asentando un campamento en este lugar. Estaban estableciendo campamento. Y ese campamento era para que ellos pudieran tener un descanso, pudieran tener un refugio y pudieran recobrar fuerzas. Pero había un problema. Tenían un pequeño problema. Que otra vez no había agua. Y digo otra vez porque ya habían sufrido una situación similar. Usted tiene que recordar que salieron huyendo de Egipto. Bueno, el Señor les dio la salida. Y ellos sintieron que iban huyendo porque venían los soldados egipcios tras de ellos. Y pudieron ver, no muchos capítulos atrás, estamos leyendo capítulo 17, pero podemos ver cómo en el capítulo 14 pudieron escapar a través del Mar Rojo. El Señor les abre el mar y escapan por el Mar Rojo. Luego, en el capítulo 15, les estoy diciendo para que se lo lleven de tarea a la casa, no crea que no. En el capítulo 15 se encuentran con ese problema de que no tienen agua. Llegan a un lugar donde sí había agua, pero eran aguas amargas, que no se podían tomar. Y el Señor le da la solución a Moisés y le dice, arroja un trozo de madera que se encuentra, dice, arrójalo al agua y el agua se vuelve potable, se vuelve buena para tomar. Así que ya habían transcurrido por esa misma situación de no tener que beber. Pero cuando se topan o se encuentran con esta situación de las aguas amargas, el Señor les dice algo. Fíjese lo que les dice, Éxodo 15:26. Y les dice, ustedes escucharán atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto. ¿Cuándo? Ante sus ojos, ¿verdad? Siempre. ¿Obedeciendo qué? Sus mandamientos, sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos. Entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor, quien los sana. Y después de que el Señor les promete esto, porque tenemos que recordar que tenían pacto con el Señor los envía ahí en el mismo capítulo 15 a unos manantiales que dice la Escritura que eran los manantiales de Elim. Entonces fíjese, vamos a hacer un recuento. Los saca de Egipto. La salida de Egipto usted sabe que fue milagrosa, porque hubo plagas, y la última plaga fue que murieron todos los primogénitos. Al pueblo de Israel no lo tocó, no los tocó esas plagas. Salen y cuando pensaban que todo estaba perdido, se abre el Mar Rojo y pueden cruzar en seco. Se encuentran en una situación donde no hay agua, puesto que están dándole vueltas al desierto, están caminando por el desierto. El Señor les da agua, les endulza el agua, vamos a decirlo así, para que puedan beber. Y no solo eso, sino que los manda a tomar descanso en unos manantiales. Posteriormente,
posteriormente, ya estamos aquí, llegando a los manantiales. Y en el capítulo 16, el pueblo otra vez se pone rebelde. Y le dice al Señor: oye, Señor, pues estuvo muy padre los manantiales, nos la pasamos muy padre ahí en las albercas, estuvo muy a todo dar. Pero usted sabe, cuando sale uno de nadar, pues les da hambre, ¿verdad? ¿Se ha visto a los niños cómo salen de las albercas? Con mucha hambre. Entonces en el capítulo 16 empiezan a renegar porque tenían hambre. ¿Y ahora qué vamos a comer? Y lo que no hay ni un Oxxo. Y hasta ahora ya está, hasta el Walmart cerraron, al súper. Mande, el Esmar. Y empiezan a quejarse que no tienen qué comer. No solo eso, sino que empiezan a pedir carne, ¿verdad? Y hasta le dicen al Señor, le dicen a Moisés, ¿no? Que se quejaban con Moisés. No, hombre, pues si allá en Egipto hacíamos nuestras chicharronadas y comíamos abundante pan y con carnitas y mentira, ¿verdad? Digo, lo de carnitas lo agregué yo. Usted sabe que el pueblo de Israel no comía puerco, pero exagerados, porque eran esclavos, no es cierto. No comían así como le estaban diciendo a Moisés, pero ellos estaban tirados en el piso, quejándose amargamente. ¿El Señor los escucha? ¿El Señor los escucha? Él le dice: ¿con qué ahora tienen hambre? Pues ahí les van unas codornices. Y también quieren pan. Ok, entonces en la mañana van a ir a recoger el maná. Que el maná en el original quiere decir: ¿qué es esto? O sea, eso es lo que quiere decir la palabra maná. ¿Qué es esto? Porque lo empezaron a recibir los israelitas y decían: ¿y esto qué es? ¿O qué es esto? Eso quiere decir maná. No el grupo que canta, ¿no? ¿Qué es esto? Decían, veían las hojuelas, veían los sucaritas ahí. ¿Qué es esto? Eran como hojuelas, por eso le digo como sucaritas, como chachitos no, era más bien como cornflakes, como Special K. Y el Señor les da carne y a partir de ahí les empieza a proveer maná. Pregunta: ¿el Señor estaba con ellos? Sí. ¿El Señor iba delante de ellos? También. ¿El Señor estaba proveyéndoles? Sí. ¿Los había abandonado? No. Cada vez el Señor se hacía presente. Ellos ciertamente en su rebeldía, en su enojo, en su cansancio, si ustedes gustan, pero el Señor siempre estuvo presente. Tal vez ya se encontraban un tanto agobiados y por eso el Señor les dijo: ahora establezcan un campamento, también tienen que descansar. Porque luego de estar peleando y peleando y peleando, todos nos cansamos. Es muy importante, por eso le digo, es muy importante establecer campamento, descansar. Y los envía a establecer campamento. Luego pasamos al capítulo 17, que es en el que estamos, ¿verdad? Es donde leímos acerca de la batalla. Pero empezamos a leer a partir del versículo 8. En los primeros 7 versículos sucede que otra vez estaban sin agua. Otra vez estaban sin agua. Y empiezan otra vez a quejarse. Pero aquí hay una peculiaridad muy interesante. Cada vez que se iban quejando en mayor grado. Cada día iba creciendo su enojo, iba creciendo su queja. ¿Y por qué asumimos que iba creciendo su queja? Porque aquí dice que inclusive ya no solo se quejaron, sino que empezaron a recoger piedras. Le empezaron a decir a Moisés: Moisés, ¿cómo ves si jugamos a las lagartijas, verdad? Tú corres y nosotros te apedreamos. Empezaron a juntar piedras porque ya querían lastimar a Moisés.
Su enojo cada vez iba en aumento. Cada día iba creciendo más. Y aún así el Señor siempre les respondía. Ya en este punto el Señor le dice a Moisés: mira, con la vara ve a la roca que yo te voy a mostrar, golpéala y de ahí saldrá agua. Y eso hace Moisés. Todos conocemos ese pasaje y sabemos que el Señor les da otra vez agua. Y estamos hablando de que el Señor nunca los dejó sin agua, porque tenemos que entender que Jesucristo es ese agua de vida, de la cual si bebemos nunca más tendremos sed. Ellos estaban viendo constantemente la presencia de Dios y aún así seguían teniendo sed, se seguían quedando sin agua, pero también seguían siendo rebeldes y seguían renegando y seguían quejándose. ¿Cuántos de nosotros el Señor va delante de nosotros pensando que el Señor nos tiene olvidados? Pensando que el Señor no está con nosotros, pensando que, híjole, estoy cada día peleando, cada día batallando, cada día combatiendo con ciertas circunstancias, problemas, y siento que el Señor ni me escucha ni va conmigo. Pero el problema es que no abrimos lo suficiente nuestros sentidos para podernos dar cuenta que el Señor siempre ha estado ahí. El simple hecho de podernos levantar cada mañana es una manifestación de la gloria de Dios, porque la vida misma le pertenece a Dios. ¿Quién nos da el sustento cada día? Yo le puedo asegurar que la mayoría de nosotros hemos tenido alimento, poco, mucho o escaso, pero hemos tenido alimento en nuestra mesa cada día, porque esa es la promesa del Señor, que Él nos va a suplir un día a la vez, así como lo hizo con su pueblo con el maná. También, de hecho, si ustedes cuando ya lleguen a su casa y lo lean de tarea, amén, se van a dar cuenta que hubo gente que empezó a juntar de más, porque decían, híjole, de una vez, ¿verdad? Vamos a acumular. Y se daban cuenta que al día siguiente el alimento ya no servía o estaba lleno de gusanos, apestaba, porque se hacía malo. Solamente el sexto día tenían permitido recoger el doble para poder comerlo en el día de descanso y que el día de descanso no tuviesen que andar recogiendo nada. Hubo gente, y dice la escritura, hubo gente que inclusive en el día de descanso fue a buscar alimento y se dio cuenta que no había, pero porque el día anterior tampoco obedeció y tampoco juntó el doble. Vaya, ¿qué es lo que quiero que hagamos? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer notar y que nos fijemos esta mañana? Que el Señor siempre ha estado ahí con nosotros. El problema somos nosotros, porque nosotros no hacemos caso, porque nosotros nos portamos rebeldes, porque nosotros buscamos a quien, no quien no la haga, quien no la pague. Ya estamos buscando piedras para aventarle a Moisés, siendo que la culpa es nuestra. El Señor se empezó a manifestar con su pueblo desde el capítulo 14, ya vamos en el 17 y cada capítulo el pueblo manifestaba una inconformidad con Moisés y con Dios. Y no era cualquier cosita lo que les mostraba el Señor. Si leemos esos capítulos podemos ver la gloria manifestada de Dios, el poder de Dios ahí sobre ellos. Y aún así ellos no lo tomaban con seriedad, no lo tomaban en consideración, no eran obedientes. Ahora el Señor los envía a establecer campamento. Y ya se estaban acomodando en el campamento y ahora viene Amalek. Es como cuando dice uno, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Vuelvo a repetir, pareciese que Dios no estaba con ellos. Sin embargo, sí lo estaba.
En ese momento llega el ejército de Amalek y no era el tiempo de ignorar la batalla. Era un momento decisivo, porque el pueblo de Amalek llegó con toda la intención de destruir al pueblo de Israel. Realmente ellos querían acabar con ellos. Posteriormente podemos entender que muchos de esos pueblos con los que el pueblo de Israel se fue encontrando en el desierto, realmente lo que tenían era miedo del pueblo de Israel. Y lo podemos ver inclusive ya hasta que el pueblo de Israel va a tomar las murallas de Jericó. Y como a los espías que manda Josué, le dicen: es que sabemos de su fama, sabemos de que el Señor les abrió el mar rojo y desde entonces les tenemos miedo. Y ya habían pasado 40 años, porque ya se habían mareado de andarle dando vueltas al desierto. Y todavía tenían esa fama y los demás pueblos les tenían miedo porque Dios iba con ellos. Pero ellos mismos, ellos que estaban ahí con Dios, no lo entendían, no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. No sé de ustedes quién tiene niños chiquitos, pequeños. Bueno, por ahí veo unos, ¿verdad? Cuando los niños están aprendiendo a caminar, tiene uno que ponerse a hacer ejercicio, ¿verdad? Porque anda uno tras de ellos todo el tiempo. O cuando van a aprender a andar en bicicleta. Pero cuando están aprendiendo a caminar, que todavía están pequeños, a veces los niños son muy intrépidos y quieren hacer muchas cosas solos. A nosotros nos pasó con nuestro niño, bueno, con todos, pero con el más pequeño es con el que tengo más frescos los recuerdos. Y yo me acuerdo que hasta los escalones los quería subir él solo. Y a veces no aceptaba ayuda. Y se amachaba, ¿verdad? Y yo solo. Pero en varias ocasiones, al menos en 1 o 2 ocasiones, intentó subir los escalones o bajarlos y terminaba de panza en el suelo. Pues se caía porque estaba todavía muy pequeño. Ahora, eran caídas pequeñitas, no se hacía realmente daño, pues el susto normal, ¿verdad? Para un bebé, para un niño. E inmediatamente después de que caía se levantaba y empezaba un servicio de adoración. ¿Cómo son los servicios de adoración? Llorando, orando, clamando y levantando las manos al cielo. ¿Para qué? Para que el padre, para que el papá, la mamá los levante y los tome en sus brazos. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer como pueblo del Señor cuando nos encontramos en una situación difícil? Orar, levantar los brazos, adorar al Señor, buscar de su presencia que venga y nos tome entre los brazos. Moisés, qué aguado es, si fue para el Señor, está muy aguado. Eso. Moisés entendía esa parte y él sabía que las batallas se ganaban en lo sobrenatural, porque él había estado en comunicación con Dios. Él entendía el pacto con el Señor, sabía todo lo que el Señor había hecho, él mismo lo había experimentado, él mismo los estaba guiando. Y los estaba guiando y había visto la victoria en salir de Egipto, en cruzar el mar, en tener carne para comer, agua para beber. Él entendía esto y sabía que la batalla se tenía que pelear en lo espiritual. Así que se presenta el pueblo de Amalek y no era tiempo de ignorar esa batalla. Así que debemos de tener confianza en el Padre y salir a pelear. En medio de la batalla, ciertamente nos vamos a cansar. Así que Moisés, entendiendo esta parte espiritual y entendiendo que él tenía que pelear una batalla en lo espiritual, clamándole al Señor, le dice a Josué: júntate unos chavos y hay que entrar a la batalla con Amalek. Mientras tanto, yo voy a subir a ese monte y voy a estar
buscando la presencia del Señor para ganar la batalla. No le da mayor detalle, simplemente le dice: yo voy a subir a la montaña con la vara de Dios. Tenemos que recordar que en un inicio era la vara de Moisés, ya a estas alturas era la vara de Dios. Y Moisés sabía que levantando la vara, así como lo hizo cuando se abrió el Mar Rojo, él iba a obtener, el pueblo de Israel iba a obtener la victoria. Así que le dice: júntate a estos chavos y vamos a pelear la batalla. Vamos a pelear la batalla espiritual, porque es muy importante que entendamos que todas las batallas las tenemos que pelear en lo espiritual. Tenemos que entrar en lo secreto del Padre y tenemos que buscar de su presencia, tenemos que buscar su guía, tenemos que buscar cada una de esas estrategias que Él nos va a ir dando para poder salir victoriosos en la batalla. Y dice en el versículo 11: mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Yo sé que usted puede estar en una batalla actualmente y yo sé que se puede cansar. Fíjese, el fin de semana, el Señor es bueno y lo voy a platicar. Tenemos muchos años ahí en la casa de usted que no tenemos aire acondicionado. Estamos así como aquí, ¿verdad? Pero además de no aire acondicionado, tenemos muy pocos abanicos. Entonces, meterse a la cocina a cocinar, créame que es todo un reto en tiempo de calor. Y el fin de semana, Dios es bueno porque llegó una hermana, pastora, y nos obsequió un abanico. Un abanico de esos para el techo. Bonito, precioso, la verdad, nos emocionamos un chorro, ¿verdad? Porque sabemos que ahí está el Señor, porque sabemos que fue de Dios. Ella no sabía nada de eso, ¿verdad? Nada de lo que nosotros a veces batallamos. Y aún así llegó, sabemos que es de Dios. Entonces el fin de semana, no es eso únicamente lo que le quiero contar. El fin de semana, pues ahí estaba yo bien emocionado poniéndolo. Le estoy hablando del viernes después de la desvelada del jueves, ¿verdad? Los que no vinieron se la perdieron, estuvo bien rica la comida. Y estaba yo así, poniendo lo tuve que desarmar como 3 veces porque me sobraban piezas. Entonces lo puse una vez, dije: caray, ¿este de dónde viene? De algún lugar. Pues es de allá. Bueno, ahí va para atrás, ¿verdad? Todo. Y es que los cables dan por este otro lado. Bueno, otra vez. Como 3 veces lo tuve que desbaratar. Pues déjeme, le digo que yo no estaba orando, pero en lo que estaba con los brazos levantados, me cansé. Ya no podía, al último ya no podía. Ay. Imagine a Moisés con la vara, porque subió para darle la victoria a Israel, clamando al Señor. Imagine con los 2 brazos sosteniendo la vara. Al principio, pues puede ser ligero, pero yo lo reto a usted, simplemente mantenga una botella de estas así. Así. Al principio está bien fácil, pero le puedo asegurar que ya después de 5 minutos, la botella se está haciendo cada vez más pesada, hasta el punto que ya no va a poder. Luego hacemos el experimento aquí con unos jóvenes para que vean. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que nosotros tenemos que pelear las batallas, tenemos que clamar al Señor, tenemos que orar, pero también nos cansamos. Usted lo que tiene que hacer es subir y buscar también, no solo la presencia de Dios, sino reunirse con gente que puedan estar ahí junto con usted para que le pongan una roca, una piedra donde usted se pueda sentar. Necesita reunirse con gente
que aparte de presentarle a la roca que es Cristo y que le permitan sentarse en Cristo, que es la roca, también le ayuden a sostener los brazos en alto. Así que usted necesita para vencer esas batallas no solamente su constancia, no solamente su esfuerzo, no solamente su lucha, sino tiene que aprender a reunirse con gente que le ayude a clamar, a orar, a sostener los brazos en alto. Y lo que normalmente hacemos es que nos aislamos. Tenemos problemas difíciles y lo que hacemos, en lugar de apoyarnos con gente que nos pueda llevar a Cristo para podernos apoyar, que nos ayuden a sostener los brazos, nos aislamos y lo queremos hacer solos. No digo que no lo pueda hacer, pero usted puede llegar a cansarse. Y recuerde lo que sucedía cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos. Los amalecitas predominaban en la batalla. Predominaban en la batalla. Dominaban la batalla. Así que usted no se puede dar ese lujo. Tiene que mantenerse firme con los brazos levantados, así como lo hizo Moisés. Y dice, así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Eso lo dice el versículo 12. Se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Así que usted no se canse de orar. Y si se siente cansado, se siente fatigado, reúnase con gente que le levante los brazos. Tiene que reunirse con gente que le levante los brazos. No gente que le diga, ya ves, te dije. No, pues es que así no se va a poder. No, pues ya ves, ¿para qué sigues yendo allá a Pacto Vivo? ¿Verdad? Pues, ya te había dicho que ni fueras. ¿Sí me estoy explicando? Tiene que reunirse con gente que le dé ánimo, que le diga, mira, todo se puede en Cristo, en todo lo podemos en Cristo, que me fortalece. El Señor es todo lo que necesitamos. Usted sabe que tenemos que pelear la batalla. Y no solamente tiene que reunirse con gente que le ayude a sostener sus brazos en alto, sino que también necesita reunirse con gente que le ayude a librar esa batalla espiritual, esa batalla a filo de espada. ¿Y cuál es la espada en la armadura de Efesios? La palabra de Dios. También tiene que reunirse con alguien que le ayude a poder utilizar esa palabra de Dios como espada en su defensa, para seguir combatiendo, para seguir luchando, para seguir peleando. Tenemos que pelear, sí, en oración, pero también tenemos que pelear con la espada del Señor. Tenemos que pelear en avanzada, no en defensa, en avanzada. Tenemos que mantenernos firmes en nuestro punto, levantando las manos, clamando, pero también esgrimiendo la espada, que es la palabra de Dios. Así que en todo momento usted tiene que reunirse con gente que le ayude a combatir ese problema que usted tiene, esa batalla que usted tiene. En esta batalla, Moisés peleaba lo espiritual y Josué peleaba con la espada de Efesios 6. Que permítame el comercial, pero este miércoles vamos a ver la espada. Ya es el último componente que nos falta de ver de la armadura de Efesios. Si se ha perdido todos los demás, ahí están en YouTube, búsquelos. Así que es bien importante que trabajemos en fe, orando al Señor, manteniéndonos firmes, con amigos que nos sostengan, con amigos que nos apoyen y con gente que nos ayude a pelear con la espada. Es muy probable y es muy posible que esa espada, la espada de Efesios, sea la única espada que tú vas a estar manejando, con la que tú vas a estar peleando. Así que es muy importante que te mantengas firme. Porque fíjate lo que dice primera de Juan 5, versículo 14 y 15. Dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones,
también sabemos que nos dará lo que le pedimos. En Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Marcos 11:24 dice: les digo, ustedes pueden orar en cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Esa es la espada que necesitan esgrimir. Esa es la espada que necesitan blandir. Esa es la espada con la que tienen que pelear sus batallas. Por eso le digo, esa alabanza de así peleo mis batallas me encanta. Porque realmente es algo que se nos olvida, es algo que olvidamos. Sabemos que el Señor ha estado ahí en cada paso que nosotros vamos dando a través de esta lucha que se llama vida. Y sabemos que el Señor ha estado ahí con nosotros. Tan sencillo como que Él es quien nos llamó, Él es quien nos ama y Él es quien nos tiene aquí. Y sabemos que se va a cumplir su propósito en nuestra vida. Pero entramos en un problema, entramos en una situación y se nos olvida la teología. Se nos olvida la espada. Cuando usted no es el del problema, usted puede agarrar a bibliazos a todo mundo, ¿verdad? Y te lo dije, y está uno con la bibliazo, ¿verdad? Con la 66. Bueno, si le gusta más 66 que espada, pues es que es la 66, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos inmiscuidos en el problema, se nos olvida toda la teología. Se nos olvidan todos los versículos. Se nos olvida Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? No escuché, otra vez. 1, 2, 3. Amén. Amén. Se nos olvida. Enfrentamos un problema y no nos acordamos de mantenernos firmes. Enfrentamos un problema y se nos olvida Timoteo también, ¿verdad? Que dice que no tenemos espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Se nos olvida. Yo he visto gente que yo consideraba muy madura en la fe y tienen un problema y se les olvida. De verdad, es bien interesante ver eso. ¿Por qué? Porque constantemente involucramos nuestras emociones con la fe y nuestras emociones nos impiden tener fe. Tenemos que caminar en todo tiempo en fe. Tenemos que caminar creyéndole al Señor. Algo bien importante que nos enseña en este pasaje el Señor es esa parte. Por eso quise hacer hincapié al inicio. El Señor se manifestó con ellos todo el tiempo, todos los días. Les dio que comer, les dio agua, los sacó de un enfrentamiento con el ejército de Egipto. Y aún así ellos seguían dudando del Señor. Aún así ellos seguían diciendo que antes eran esclavos felices, que para qué los sacaron de Egipto. Yo he escuchado mucha gente del pueblo de Cristo decir que antes de venir a Cristo le iba mejor, que antes de venir a la iglesia le iba todo muy bien. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero también lo que tenemos que entender es que el Señor no nos va a dar pruebas que no podamos superar. Otra cosa que podemos aprender de este pasaje, y si empezamos a revisar todo lo que ya les platiqué desde el capítulo 14, la salida de Egipto, desde el 15, con el agua amarga, el capítulo 16, con las codornices, ¿verdad? Que ellos tenían hambre, y el capítulo 17, nuevamente con el agua, es que el Señor en todo momento los estaba pasando por una
prueba. Mira, ponme Éxodo 17:7, por favor. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos preguntado: ¿está aquí el Señor conmigo? ¿Está aquí el Señor ayudándome? ¿Está aquí el Señor sacándome de esta situación? ¿Está o no está aquí el Señor? Y la respuesta es sí. Sí, en todo momento ha estado ahí el Señor. Pero claro que el Señor lo que busca de cada uno de nosotros es que nos mantengamos fieles a su palabra, que nos mantengamos firmes también en su palabra, que busquemos gente con quien apoyarnos, gente que nos presente a Cristo, que nos ponga a Cristo para poder tener un descanso y que nos ayude a mantener los brazos levantados. Así que mucho de lo que puede, nuestras decisiones son las que pueden o no pueden darnos la victoria. Nosotros siempre tenemos que decidir por el Señor, hacer lo correcto, caminar con Él, caminar de acuerdo a sus enseñanzas, caminar de acuerdo a su palabra. Y el Señor, yo les puedo asegurar que en todo momento nos va a dar la victoria. Así que lo que tenemos que hacer es pelear nuestras batallas así, en oración, en ruego, pero sobre todo esgrimiendo la palabra de Dios, que es la espada del Señor. Que no se nos olvide que a medida de que nosotros vayamos siendo capacitados en el uso de la espada, vamos a pelear de una manera más ágil, de una manera más rápida, de una manera en que nuestros problemas no hagan que se nos olvide nuestra teología, que se nos olvide las escrituras, que tengamos siempre presente la palabra de Dios para que no la dejemos de lado en ningún momento, que siempre esté presente en nuestra vida, que siempre esté presente en nuestro corazón y sobre todo que siempre podamos ser obedientes a la palabra del Señor. Así que dice en el versículo, ya voy a cerrar, ya voy cerrando. Después, dice, bueno, me voy a regresar al versículo 13. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Tú puedes aplastar cualquier problema, tú puedes aplastar a tu enemigo, porque el Señor está contigo, porque el Señor no te va a dejar, porque el Señor te ha escogido a ti. Tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti y Él te ha atraído a su presencia. Así que como resultado tú vas a aplastar a cualquier ejército de Amalec que se presente delante de ti, que se presente a batalla contigo. Y dice en el versículo 14, después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Pacto vivo, esto te manda a decir el Señor. Yo borraré por completo la memoria de todos esos problemas que estás enfrentando debajo del cielo. Voy a acabar con ellos. Así es la promesa del Señor. Y entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Así que cada lucha, cada batalla que tú vayas a enfrentar, tienes que estar consciente y tienes que saber que tu estandarte es el Señor, que el Señor es tu
El Señor es tu defensor y el Señor va a esa guerra y te va a dar la victoria. Y otra cosa más que dice el Señor: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, y estoy hablando de esas huestes, de esos demonios, de esos problemas que te están molestando a ti, Pacto Vivo. En cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor está en guerra con todos esos espíritus, con todas esas huestes, con todos esos principados que no te dejan vivir tu vida en paz, que te generan problemas, que te están dando situaciones difíciles, pero el Señor en todo momento te va a dar la victoria, porque todo eso queda fuera, queda echado fuera de tu vida y de tus generaciones. El Señor te da la victoria en todo momento, y el Señor es tu estandarte. Así que tienes que gloriarte, Pacto Vivo.